Perfecto. Tenemos en cuenta entonces, como me imagino ya se ha venido hablando sobre el concepto de bioimpedancia eléctrica, que pues, simplemente es la oposición que presenta un tejido vivo a una corriente aplicada. En este sentido, se ha generado cierto grado de popularidad la utilización de la bioimpedancia en diferentes contextos y sobre todo en el campo de la educación física, espacios relacionados con la actividad física, a lo que se refiere la composición corporal, la evaluación de la composición corporal. Sin embargo, la bioimpedancia nos permite también tener una serie de información que no necesariamente está ligada a lo que sería la masa grasa, la masa magra del individuo, sino que también nos permite conocer, dependiendo del equipo con el cual contemos, pues el estado de hidratación intra y extracelular, ¿verdad? Y otros datos que también nos pueden ser muy favorables para digamos que evaluar constantemente, en este caso propiamente dicho en el triatlón, a los deportistas, y por otro lado también, pues ir tomando decisiones en relación a qué podemos realizar, qué modificaciones podemos hacer dentro de nuestra preparación para poder tener un mejor rendimiento. En este caso, se ha venido utilizando el BioD Expert ZM, ¿cierto? Este equipo, digamos que nos ha favorecido enormemente en la medida en la que podemos encontrar valores asociados a lo que es el ángulo de fase y la relación de impedancia, el IR, que es básicamente de lo cual quiero hoy hablar. Eh, en este caso, frente al ángulo de fase, lo que quiero comentar es que si bien es cierto, es un marcador de integridad de la membrana celular y de la masa celular en general del cuerpo, este pues nos permite también encontrar, puede ser un predictor de falla renal, de insuficiencia cardíaca, de algunas patologías oncológicas y procesos de desnutrición, como ya pues de pronto se ha hablado. Y en este sentido también el ángulo de fase es el parámetro de la bioimpedancia que se ha establecido también para el caso de la desnutrición y algún pronóstico clínico, asociados con los cambios de la integridad de la membrana celular y las alteraciones en el balance de los niveles de agua corporal. Ahora, este ángulo de fase también nos permite, ahora sí, ya en un contexto deportivo también ser aplicado. Y en este caso vamos a encontrar que dependiendo del sexo y del nivel de actividad física, podemos tener unos valores. Digamos que si estamos hablando en este caso, en el cual voy a presentar un estudio de caso de un triatleta masculino, esperaríamos valores de ángulo de fase entre 7 a 9 grados. Se ha de todas maneras encontrado por ahí en algunas investigaciones y haciendo alguna búsqueda de literatura que hay algunos ángulos que han llegado hasta los 9,5. Frente a la relación de impedancia, es la relación entre las mediciones de impedancia desde baja hasta alta frecuencia, estamos hablando de 5 a 200, ¿cierto? Kilohertz. Y digamos que puede llegar a ser un resultado que nos dé una distribución de lo que serían los líquidos en el cuerpo, el agua y los electrolitos. Para el caso de los deportistas, en este caso estaríamos pensando que los rangos de los valores de la relación de impedancia estarían entre 0,73 y 0,77. El índice de impedancia la relación de impedancia, perdón, puede llegar a ser un enfoque confiable, aunque no se ha estudiado demasiado sobre esa relación de impedancia y en este caso para nosotros ha sido de bastante interés, porque nos permite, digamos que tener una ventaja sobre el ángulo de fase y es que el ángulo de fase de alguna manera está influenciada por la altura de la persona, el peso de la persona, mientras que la relación de impedancia parece ser que no tanto.
Ahora sí, voy a pasar a algo que está pues, ligado a lo que quiero presentar y es sobre la carga de entrenamiento. Esta es el conjunto de ejercicios de entrenamiento que sirven para darle un estímulo al organismo y que de esta manera este organismo se adapte a dichos estímulos. Ahora bien, ese conjunto de estímulos pueden llegar a generar esa adaptación por el simple hecho de repetir y repetir las actividades, pero hay que tener en cuenta que también se debe dar, digamos que prioridad al descanso y a otros aspectos dentro del entrenamiento en la medida en la que por sí solo el entrenamiento solito no nos va a permitir mejorar. O sea, debe haber una relación entre lo que es la carga en sí, el estímulo propiamente dicho, y el descanso. Y por eso los estímulos deben ir cambiando. El entrenamiento deportivo tiene una serie de principios, ¿verdad? Y en ese sentido, uno de los principios es el aumento progresivo de la carga. Por tanto, la carga al inicio del año no necesariamente será la misma al final. Ahora sí, esa carga tiene unos componentes y esos componentes son el volumen, la intensidad, la densidad y la frecuencia de entrenamiento. Hay autores que plantean otro tipo de o más componentes, sin embargo yo para esta ponencia quiero referirme específicamente a esto. Cuando nos referimos al volumen, estamos refiriendo es a la cantidad digamos que de ejercicio, cantidad de estímulo, y este puede ser representado, por ejemplo, en términos de distancia, de tiempo, de peso. Es decir, cuántos kilómetros finalmente la persona fue capaz de recorrer o cuánto tiempo fue la persona capaz de realizar una actividad, ya, o cuánto peso en total fue capaz de levantar la persona. Frente a la intensidad, nos estaremos refiriendo entonces a el grado del esfuerzo que la persona realiza, es decir, si el esfuerzo fue leve, moderado o muy fuerte. Esa intensidad como el volumen, pues no solamente puede ser trabajado desde la percepción, sino simplemente también medible a partir de zonas de intensidad, desde lo que es la obtención del esfuerzo máximo que puede hacer la persona. Puede ser a través de la frecuencia cardíaca u otro tipo de indicadores ahí de la carga. La densidad es la relación entre ese estímulo y el descanso. Entonces, una sesión puede llegar a ser muy densa en torno al hecho de que la intensidad o el volumen es demasiado alto y el descanso que se le da a la persona es demasiado corto. Entonces, eso puede generar agotamiento y por eso es que estamos diciendo que sería densa. Y la frecuencia de entrenamiento, pues en este caso, nos hace referencia a la cantidad de sesiones que puede llegar a tener la persona en la semana o digamos que en el día. Aquí, en este caso, tenemos el plan gráfico que se desarrolló para este año con el triatleta con quien se trabajó. ¿Verdad? De este año, nuestro propósito era el de poder asistir a los Juegos Deportivos Nacionales que justamente acaban de finalizar para nosotros el 19 de noviembre, este domingo, y donde tuvimos dos participaciones. Yo debo aclarar que antes de llegar hasta a este evento, tuvimos una serie de competiciones y perdón, en el 19 de febrero tuvo una carrera similar a la que se tuvo en Juegos Nacionales. Antes de esto, también tuvimos una carrera en el mes de noviembre, ya, donde también fue la modalidad fue la misma, es acuatlón. Esa modalidad es atletismo, natación, atletismo. Y en esa ocasión, nuestro deportista en noviembre se ubicó en una novena posición. En esta carrera, se fue desarrollada el 18 de febrero, se ubicó en sexta posición y para este 16 de noviembre nuestro deportista obtuvo la medalla de plata. Los deportistas fueron los mismos, salvo que cambió el recorrido porque fueron en diferentes lugares. Eso puede llegar a tener una incidencia. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir acá?
que nuestro macrociclo, que fue un modelo, perdón, el macrociclo fue diseñado en un modelo clásico, tuvo 3 ciclos. Entonces, aquí los podemos ver claramente y donde cada ciclo termina con una competencia fundamental. ¿Verdad? Obviamente aquí estamos viendo que nuestra competencia fundamental no era el acuatlón, sin embargo es un referente en torno al hecho de observar que hubo una evolución en cuanto a la posición se refiere. Y ahora bien, cada mes, cada ciclo tiene una serie de mesociclos, que eso es un periodo de tiempo entre, puede ser 3 a 5 o 6 semanas, a partir de las cuales nosotros distribuimos el entrenamiento. En este caso, cuando hablamos ahora sí en términos de lo que son los componentes de la carga, estos primeros mesociclos, ustedes observan aquí básico desarrollador, básico estabilizador, se caracterizan por tener un volumen muy, muy alto y la intensidad es baja. Posteriormente, estos que son precompetitivo y competitivo, vamos a encontrar que los volúmenes son más bien bajos, pero la intensidad es bastante alta. ¿Ya? Y asimismo vamos a encontrar la misma, digamos que el mismo comportamiento, ¿verdad? De la carga. Ahora bien, cada mesociclo, en este caso, si ustedes observan, tiene 4 microciclos. Los microciclos son periodos de tiempo que pueden comprender desde 4 días hasta aproximadamente incluso 12, 10 días. En algunos casos, ustedes pueden observar, nosotros tenemos 4 microciclos y cada microciclo tiene 7 días, es decir, nosotros estamos basados en un periodo de tiempo calendario. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que estos primeros microciclos, estas primeras 3 semanas son de carga o estímulo y posteriormente el último haremos un trabajo regenerativo, es decir, que vamos a disminuir la carga, es decir, volumen e intensidad va a disminuir. Y eso ocurrirá para todos los mesociclos. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos un mesociclo de 3 microciclos, es decir, ya no estamos hablando de un mes calendario, sino que estamos hablando de un periodo de tiempo de tan solo 3 semanas, donde 2 semanas estarán cargadas con un contenido de volumen específico y una intensidad específica. Como yo les decía, dependiendo del tipo del microciclo, del mesociclo, perdón, vamos a encontrar que o el volumen es muy alto y la intensidad muy baja o al revés, ¿ya? Entonces, ahora sí, en la medida en la que esto se va presentando, este balance de cargas, ¿verdad? Porque eso también ocurre durante la semana, 2 días de carga por uno de descarga o 3 días de carga por uno de descarga, lo que encontramos a lo largo de todo el macrociclo es lo siguiente. Y es que, bueno, iniciamos nosotros midiendo por dificultades que se tuvo en el 2021 y en aquel entonces nosotros logramos con el deportista encontrar un ángulo de fase de 7,4 y posteriormente fuimos haciendo una serie de evaluaciones hasta que en marzo él ya trabajando propiamente conmigo, empieza a darnos la posibilidad de hacer un seguimiento de su organismo a partir de lo que es el ángulo de fase y la relación de impedancia. Entonces, aquí vamos a encontrar que progresivamente el ángulo de fase va a ir subiendo desde 8,1 hasta 8,8. Ahora bien, como yo lo mencionaba ahorita, hay semanas, hay microciclos que son de carga y hay otros que son de descarga. Por eso nosotros vamos a encontrar, perdón, que en este caso el ángulo de fase no es constante o no se mantiene en un mismo valor en la medida en la que esa carga nos va a generar, ¿verdad? Unos incrementos en ese ángulo o unos descensos en ese ángulo. Lo que encontramos nosotros precisamente es que tanto para los casos en los que el mesociclo correspondía a volúmenes altos, teníamos un descenso en el ángulo de fase. Asimismo, encontramos, por ejemplo, mesociclos donde la intensidad era
la que tenía una prioridad para hacerla alta y no tanto el volumen. Y en ese caso también encontramos que nuestro ángulo de fase disminuía. Es decir, si yo subo el volumen, si hago muchísima cantidad de entrenamiento, el ángulo de fase va a disminuir y si ustedes observan, la relación de impedancia va a incrementar. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Y esto es lo interesante de nuestro caso, y es que en la medida en la que nosotros observamos los valores del ángulo de fase y la relación de impedancia, tomábamos la decisión de hacer descarga. ¿Ya? Entonces, a nosotros estos valores nos permitió tomar una decisión frente a si continuamos o mantenemos eh, el entrenamiento como se había establecido. Entonces, si nuestro deportista tenía un descenso en el ángulo de fase y un incremento en la relación de impedancia, automáticamente tomábamos la decisión de empezar a bajar la carga. Es decir, bajábamos el volumen y bajábamos la intensidad. ¿Qué nos permitía eso? Que el organismo se recuperara y posteriormente realizábamos la evaluación y encontrábamos que nuestro ángulo de fase pues nuevamente subía y nuestra relación de impedancia nuevamente bajaba. Ahora bien, en la medida en la que los ciclos van terminando, se asume que el deportista va mejorando su rendimiento. Va mejorando su rendimiento en relación al hecho de que tiene mayor cantidad de entrenamiento y eso lo notamos con el hecho de decir lo que les comentaba ahorita. El 20 de noviembre nuestro deportista tiene un noveno lugar. El 19 de febrero nuestro deportista se ubica en el sexto lugar y el 17 de noviembre nuestro deportista logra la medalla de plata en el máximo evento deportivo en Colombia. ¿Cuál fue nuestro ángulo de fase el 16 de noviembre? 8.3. Este es el ángulo de fase y este es nuestra relación de impedancia. Entonces, si observamos, no estuvo en su mejor momento, ¿ya? Aquí lo interesante es que, perdón, el 18. Entonces, aquí lo interesante es que un día antes nosotros teníamos un valor de ángulo de fase de 7.9 y teníamos la incertidumbre del qué había sucedido alrededor de el descenso del ángulo de fase y pensábamos lógicamente que pues no estábamos en nuestro mejor momento producto de que en otras ocasiones habíamos llegado hasta tener 8.6 como ángulo de fase. Y eso pudo haber sido pues producto de que el día anterior tuvimos el viaje y el desplazamiento durante 6 horas. Entonces, probablemente hubo ligero grado de deshidratación, hay cansancio, hay agotamiento y el viaje nos pasó factura. Sin embargo, pues logramos salir a la carrera y tuvimos una magnífica presentación. Por último, nosotros el 19 de noviembre tuvimos la última carrera, pero ya no fue en acuatlón, en la modalidad que comentaba yo ahorita que teníamos la medalla de plata. Antes de salir a la carrera, logramos hacer las mediciones y encontramos un valor que nunca antes habíamos encontrado del ángulo de fase y es de 8.8. Lo que manifestaba nuestro deportista es que se sentía en óptimas condiciones y que se sentía demasiado fuerte. Lamentablemente, nuestro deportista ese día tuvo una caída y no pudimos terminar con la carrera. Íbamos bien ubicados, pero lamentablemente pues, no se pudo. Entonces, quería compartir de manera muy ágil, muy rápida, estos valores asociados a lo que es el ángulo de fase, en la relación de impedancia en torno al hecho de aplicar un estímulo de una carga, ¿cierto?, de entrenamiento. Y pues lógicamente aquí nos permite entonces observar que pueden ser unos marcadores o puede ser digamos que el ángulo de fase y el índice, la relación de impedancia, perdón, valores que nos permitan tomar decisiones alrededor de cómo
podemos ir proyectando la preparación del deportista para lograr, lógicamente, un mejor rendimiento cada vez más. ¿Vale?